Listeria monocytogenes. Generalidades. Este microorganismo, Listeria monocytogenes, es un bacilo gram positivo aeróbico, carece de cápsula y de endosporas, presenta una movilidad. Su toxina es una listeriosina. La fuente de infección son los alimentos y el contacto con los animales, y las enfermedades que producen son meningitis y bacteremia. En las características morfológicas y bioquímicas observamos que este microorganismo es un bacilo gram positivo, es un patógeno intracelular móvil que crece entre 20 a 25 grados centígrados, es anaerobio facultativo. A las pruebas bioquímicas es catalasa positivo y oxidasa negativo. Este microorganismo crece muy bien en medio agar-sangre, con condiciones de anaerobiosis. Mecanismos de transmisión. En esta tabla podemos observar las características de algunos microorganismos transmitidos por alimentos, frecuentemente llevados por animales o por los productos de los animales. Dentro de estos microorganismos tenemos a Listeria monocytogenes, cuyos animales reservorios son los gatos, pueden ser las ovejas, las cabras. Los principales vehículos alimenticios son los crustáceos, molusco, queso, carne de puerco, vegetales, jugos y productos lácteos. El modo de transmisión es la ingestión del agua o la comida contaminada, el contacto directo con los animales infectados, el consumo de comida desde animales infectados y el contacto de persona a persona. La enfermedad es la listeriosis y los principales signos y síntomas pueden ser invasivos como una meningitis, una septicemia, una bacteremia, endocarditis, infección del sistema nervioso central, conjuntivitis, y pueden ser también no invasivos como una gastroenteritis febril. En el proceso de la transmisión de Listeria monocytogenes, como hemos observado, este microorganismo se transmite a través del consumo de alimentos contaminados o de agua contaminada. Luego de la ingestión de los alimentos contaminados, por ejemplo, Listeria monocytogenes puede atravesar la barrera intestinal y extenderse al torrente sanguíneo a través de los ganglios linfáticos para diseminarse a los tejidos como el hígado y el vaso. En individuos inmunocomprometidos, este microorganismo puede cruzar la barrera hematoencefálica o fetoplacentaria y causar meningitis, sepsis, parto prematuro o aborto potencialmente fatal. Patogenicidad. Listeria monocytogenes sobrevive en una gran variedad de entornos, principalmente hábitats que incluyen el suelo y el agua, por lo tanto este microorganismo es considerado saprófito. Del mismo modo puede sobrevivir en instalaciones de procesamiento de alimentos. El cambio de la vida saprófita a la vida patógena se debe gracias a una proteína que es un activador transcripcional conocido como PRFA o factor de regulación positiva A. Este regula la expresión de muchos productos génicos necesarios para la virulencia bacteriana. Fuera de la célula hospedera, es decir, en su vida saprófita, el PRFA existe en un estado de baja actividad, con niveles correspondientemente bajos de expresión y de virulencia. Una vez dentro de la célula hospedera, este PRFA se activa e induce la expresión de productos génicos, los cuales son necesarios para la invasión de la célula hospedera, por ejemplo las internalinas INLA, E y INLB. Algunas también importantes para la lisis del fagosoma, como las listeriolicinas o LLO, la fosfolipasa C específica de fosfatidilinositol, PIPLC, y fosfatidilcolina, PCPLC. También hay otros componentes génicos importantes para el crecimiento intracelular, como el transportador de hexosa 6-fosfato o HPT, y para la diseminación de célula a célula, en la cual está involucrada la proteína inductora del ensamblaje de actina, ACTA.
En este cuadro podemos observar los principales productos génicos de Listeria monocytogenes que están directamente regulados por el PRFA. Listeria monocytogenes promueve la invasión intestinal y al mismo tiempo la interacción con la microbiota. En la luz intestinal podemos observar que Listeria monocytogenes se encuentra con otras bacterias que pertenecen a la microbiota intestinal. Y para restringir el crecimiento de estas especies comensales, secreta una bacteriocina conocida como listeriolizina S. Listeria monocytogenes puede ingresar a las vellosidades intestinales accediendo a la E-caderina expuesta en la superficie de células apoptóticas o también en las uniones de células caliciformes. Una vez que la bacteria ha invadido las vellosidades intestinales, varias células y efectores contribuyen en el sistema de defensa antibacteriano. Por ejemplo, tenemos el Peyer's patch, que son pequeñas masas de tejido linfático responsables de la vigilancia inmunológica del intestino delgado. Otra línea de defensa del hospedero está representada por las células dendríticas, que se pueden encontrar dentro de los Peyer's patch, o también en la lámina propia de las vellosidades intestinales. Algunas de estas listerias también pueden ser absorbidas por las células M en los Peyer's patch. Además, las células de Paneth que se encuentran en la base de la cripta intestinal secretan péptidos antimicrobianos en la luz del intestino. Finalmente tenemos las células plasmáticas que pueden secretar inmunoglobulina A. En esta figura podemos observar que Listeria monocytogenes ingresa a las células no fagocíticas como las células epiteliales a través de la endocitosis mediada por receptores. Y en la mayoría de los casos este microorganismo escapa de la vacuola fagocítica. En el interior de las células caliciformes, este microorganismo puede transitar a través de las células dentro de una vacuola. Y en algunos macrófagos incluso puede replicarse en los espacios fagolisosómicos que contienen a la listeria, conocidos como SLAP. Tras el escape vacuolar, Listeria monocytogenes polimeriza la actina y puede propagarse de una célula a otra. La infección por Listeria monocytogenes tiene una gran cantidad de efectos en las células, principalmente debido a los potentes factores de virulencia. Así, por ejemplo, la listeriolizina O, LLO, la fosfolipasa A y la fosfolipasa B median el escape vacuolar. Esta listeriolizina O también conduce a cambios en la modificación de las histonas, la deshumoilación, la fisión mitocondrial, el estrés del retículo endoplásmico y la permeabilización lisosómica, todo lo cual puede ocurrir por la actividad formadora de poros de listeriolizina extracelular. La infección también conduce a daños en el DNA y la célula hospedera combate la infección mediante la regulación positiva de varios efectores antibacterianos, por ejemplo ISG15 y el proceso de modificación llamado IS-gilación, que modula la secreción de citocinas mediante la modificación covalente de las proteínas del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi. Infección transplacentaria por Listeria monocytogenes. En esta figura, en la parte de arriba, podemos observar un útero humano de una embarazada y un esquema de la interfaz materno-fetal. En la parte de abajo podemos observar las anclas y las vellosidades flotantes. En el panel A podemos observar una infección de bajo nivel con diseminación transplacentaria sigilosa y principalmente de célula a célula. En el panel B podemos ver una infección aguda con fuerte respuesta inflamatoria, alteración importante de la integridad de la barrera placentaria, con degradación del sincitio trofoblasto y diseminación hematógena significativa.
En este cuadro podemos observar algunos de los principales factores de virulencia que determinan la patogenicidad de Listeria monocytogenes. Es una continuación del cuadro anterior. También se muestran estos factores de virulencia desencadenantes de los procesos de patogenicidad por Listeria monocytogenes. En la clínica, en las manifestaciones clínicas por listeriosis podemos observar que en la clínica existe una forma leve, una forma septicémica, una forma neurológica y también una forma de manifestación clínica materno-neonatal. Los periodos de incubación pueden variar en las diferentes formas clínicas, así como su presentación. En la forma leve puede ser asintomática con un cuadro febril leve, pueden tener síntomas gripales o pseudogripales, incluso puede presentarse una gastroenteritis inespecífica. También infecciones localizadas como artritis, endocarditis o abscesos. En la forma septicémica se pueden apreciar entre la fiebre, el síndrome gripal y la diarrea una meningoencefalitis y o septicemia. En la forma neurológica se pueden apreciar meningoencefalitis, romboencefalitis y esta neurolisteriosis puede ser indistinguible de cualquier otra infección del sistema nervioso central. En la forma materno-neonatal, la infección materna generalmente es asintomática y presenta cuadros inespecíficos de la enfermedad. Sin embargo, cuando la infección es neonatal, esta puede cursar con un 20% de pérdida fetal, un 50% de parto prematuro, un 25% de parto con término pero con sufrimiento fetal agudo. Incluso hay altas tasas de mortalidad perinatal y la listeriosis neonatal de forma temprana puede estar asociada con sepsis y una alta mortalidad, y la forma tardía, que es menos grave, aunque el 94% de los nacimientos de estos bebés presentarán meningitis. En estas figuras se pueden observar tomografías de pacientes infectados con Listeria monocytogenes. En la parte de arriba se pueden observar una secuencia tomográfica que muestra una hipodensidad extensa en los lóbulos occipital, parietal y temporal, con efecto de masa que capta irregularmente el contraste. Estas imágenes se tratan de una cerebritis en una paciente de 71 años infectada con listeria. Por otro lado, podemos observar una hidrocefalia secundaria a meningoencefalitis en un adolescente de 14 años de edad con diagnóstico previo de lupus eritematoso sistémico, que además presentaba un tratamiento inmunosupresor. Abajo podemos observar un corte frontal de una resonancia magnética con gadolinio, que muestra lesiones en el tronco cerebral con aspecto de microabscesos en un paciente de 40 años de edad, que también era portador de lupus eritematoso sistémico. Epidemiología. Dentro de los principales factores de riesgo tenemos que los pacientes más predispuestos son las embarazadas, son los niños con edades comprendidas entre los 0 a los 11 meses, inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, trasplantados con tratamiento de inmunosupresor, pacientes con infección por el VIH y también pacientes de la tercera edad. En estos cuadros se pueden observar, por ejemplo, en el cuadro 1, los brotes de listeriosis asociados con el consumo de alimentos contaminados, y en el cuadro 2, estudios realizados sobre la frecuencia de aislamiento de Listeria monocytogenes en los alimentos. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico microbiológico es el principal método para la identificación de este microorganismo, ya que Listeria monocytogenes crece como colonias verdes con un halo en el agar o Tabania agosti. Además, las pruebas bioquímicas indican que este microorganismo es ramanosa positivo y silosa negativo. En este cuadro podemos observar un resumen de las características de la presentación clínica de diferentes
pacientes mujeres embarazadas en diferentes periodos de tiempo de su embarazo, e incluso la terapia materna a la que fueron sometidas, principalmente con ampicilina, penicilina y gentamicina. Clostridium tetani. Generalidades. Dentro de las características morfológicas y bioquímicas, debemos de saber que este microorganismo es un bacilo gram positivo. Presenta una endospora terminal esférica que le da la apariencia de palillo de tambor. Presenta unos flagelos perítlicos, aunque este microorganismo es inmóvil. Además es anaerobio estricto y catalasa negativa. En la imagen a la derecha se puede observar una muestra biológica de pus, donde se aprecian las tres diferentes formas de Clostridio: la forma de tambor, la forma vegetativa, el bacilo y la endospora. En la parte izquierda se puede apreciar la forma vegetativa de Clostridium tetani en una microfotografía electrónica. Mecanismo de transmisión. Las esporas de Clostridium tetani se encuentran en el medio ambiente. Estas esporas preferentemente son encontradas en el suelo, en el polvo y en los desechos de los animales. La endospora de este microorganismo es inactiva y puede infectar durante más de 40 años. Son muy resistentes al calor y a los antisépticos. Patogenicidad. El tétanos causado por este microorganismo ocurre cuando una herida abierta se contamina con las esporas bacterianas. Los lugares habituales para que la bacteria ingrese al cuerpo son las heridas punzantes, como las causadas por materiales oxidados, astillas o incluso por las picaduras de insectos. Las quemaduras o cualquier rotura en la piel y los sitios de acceso a medicamentos por vía intravenosa también son posibles entradas para la bacteria. El mecanismo de infección de Clostridium tetani inicia cuando una herida abierta es infectada por el microorganismo, ingresando hacia el torrente sanguíneo, germinando y secretando las endosporas, las cuales posteriormente producen las endotoxinas, se liberan al medio extracelular, ingresan al torrente sanguíneo o pueden dirigirse también retrógradamente hacia el sistema nervioso central. En esta figura podemos observar el diagrama de la molécula de la toxina tetánica. Se pueden apreciar los dominios de direccionamiento y translocación que están ubicados en la cadena pesada HC, mientras que el dominio catalítico está ubicado en la cadena ligera LC, que tiene una actividad endopeptidasa. Su actividad proteolítica es dependiente de zinc y los quelantes de metales pesados generan aponeurotoxinas inactivas. Además, se indica la posición de la escisión de la molécula de toxina tetánica por papaína. La digestión de esta toxina produce dos fragmentos, uno de ellos, el fragmento C, que tiene aproximadamente 50 kilodaltons. En esta figura podemos observar el tráfico de la tetanoespasmina in vivo. En A podemos observar las conexiones anatómicas entre los músculos esqueléticos, las neuronas motoras de la médula espinal y sus células aferentes. Las neuronas motoras inervan los músculos esqueléticos a través de la unión neuromuscular o NMJ. El axón de la neurona motora está mielinizada y puede alcanzar más de 1 metro de longitud en los seres humanos. Por otra parte, el soma de la neurona motora se encuentra en la médula espinal, desde donde forma contactos con interneuronas adyacentes y neuronas motoras superiores. En el recuadro en B se pueden observar la internalización de la tetanoespasmina en el NMJ. Esta toxina se acumula en el espacio sináptico del NMJ, el cual está rodeado por membrana basal. La tetanoespasmina se une principalmente a policialogangliósidos inhidógenos, formando complejos que son dirigidos a la ruta de transporte retrógrado axonal.
A dosis más altas o con la falta de disponibilidad de nidógenos, la tetanoespasmina también puede unirse a vesículas sinápticas. En el recuadro en C se puede observar el transporte axonal retrógrado. Tetanoespasmina se transporta al soma a través de endosomas de señalización axonal, junto con las neurotrofinas y sus receptores. Este transporte axonal retrógrado de largo alcance requiere también la forma unida de la GTPasa Rab7. También depende, además, de un motor basado en microtúbulos y de la dineína citoplasmática. El cuadro en D se puede observar la transferencia interneuronal de tetanoespasmina en las interneuronas inhibidoras. Una vez en el soma de la neurona motora en la médula espinal, tetanoespasmina se libera en el medio extracelular y se internaliza mediante reciclaje de vesículas sinápticas en interneuronas inhibidoras, donde se escinde la sinaptobrevina, bloqueando de esta manera la neurotransmisión inhibitoria. Este proceso perjudica el equilibrio entre las células aferentes inhibitorias y excitatorias, lo que provoca finalmente interrupciones en la contracción muscular coordinada y parálisis espástica. Clínica. Una de las principales manifestaciones clínicas es la espasticidad muscular. Se refiere a una acción muscular prolongada que causa contracciones repentinas, potentes y dolorosas de los grupos musculares. A este proceso se le llama tetania, y estos episodios pueden causar fracturas y desgarros musculares. En síntesis, la tetanoespasmina va a producir un bloqueo de la liberación del neurotransmisor inhibitor, por lo tanto existe una contracción muscular continua, lo que produce la espasticidad muscular. Dentro de las principales características clínicas producidas por esta toxina tetánica, se puede apreciar la manifestación clínica conocida como trismus, que es el espasmo de los músculos maceteros. También la manifestación clínica conocida como risus sardonicus, que se refiere a una sonrisa rígida debida a la contracción de los músculos en el ángulo de la boca y en el frontal. También se puede apreciar la manifestación clínica conocida como opistótonus, debido a la espalda arqueada. Esta se produce por los espasmos del extensor del cuello, la espalda y las piernas, para formar una curvatura hacia atrás. Dentro de las manifestaciones clínicas también se puede observar que existe un tétanos neonatal, el cual afecta a niños recién nacidos que nacen de madres con déficit en la inmunidad. También podemos observar que existe la presencia de tétanos local, que está restringido a músculos que se encuentran cerca o alrededor de las heridas, y el tétanos cefálico, el cual involucra uno o más nervios craneales faciales. En este cuadro podemos observar las principales características clínicas al momento de ingreso al hospital por un tétanos no neonatal. El trismus puede presentarse en 93 a 98%, una tensión muscular generalizada hasta un 95%, una disfagia hasta un 83%, espasmos musculares hasta un 80%, temperatura incrementada, pulsos incrementados en menor proporción. En este cuadro se resume la clasificación de gravedad de Ablett para el tétanos, caracterizando las manifestaciones clínicas de acuerdo a grados: medios, moderados, severo y muy severo. Epidemiología. En este mapa se puede observar la proporción de niños que reciben vacunas contra la difteria, el tétanos y la pertusis en el año 2015. Se puede apreciar que en la mayoría de los países alcanza una tasa de vacunación entre el 80 al 100%.
Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico de esta infección bacteriana se realiza básicamente por las características clínicas que presenta la enfermedad, siendo el diagnóstico de laboratorio solo un método confirmatorio. En cuanto al tratamiento, se ha recomendado el uso de la penicilina. Aproximadamente se utiliza de 10 a 12 millones de unidades que se pueden administrar diariamente hasta por un periodo de 10 días. Algunos prefieren utilizar metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas o 1 gramo cada 12 horas, debido a que este fármaco presenta una excelente actividad antimicrobiana, además debido también a la ausencia de la actividad antagonista frente al GABA que sí es observada con la penicilina. Para la prevención del tétanos tenemos el uso del sistema de vacunación triple, el cual confiere inmunidad frente a la difteria, el tétanos y la pertusis, que es también conocida como la tosferina. Gracias. En el siguiente capítulo vamos a tratar sobre las infecciones del sistema nervioso causadas por virus y hongos.